Entonces, con respecto a los DMARDs biológicos. Los DMARDs biológicos tenemos estos. Infliximab, adalimumab, golimumab, etanercept. Estos que se pongo aquí son inhibidores del TNF-alfa, que es la citosina que vemos que se expresa bastante aquí. Y poner mucha atención aquí, lo que les pongo aquí de Q, H, H. Significa que, como estos medicamentos son biológicos, o sea, aquí sí que lo tomaron en este caso, ya sea de un animal o del mismo humano, lo tomaron y lo mandaron a hacer pruebas y lo convirtieron en un medicamento, ¿ok? Ten en cuenta que estos fármacos biológicos se realizan en laboratorios, ¿sí? Entonces, infliximab es un fármaco quimérico. Quimérico, ¿qué quiere decir? Que tiene la mitad humano, que tiene mitad humano y que tiene mitad animal, ¿ok? Por lo general son animales murinos, una rata de laboratorio, toman un pedacito de sus anticuerpos y lo pasan como a través de una vacuna, ¿ok? De hecho, estos fármacos se les conoce como famosas vacunas, ¿ok? Para la artritis. Entonces, estos medicamentos que son quiméricos, como son, el cuerpo lo identifica como cuerpo extraño porque al fin y al cabo te está metiendo una partícula, una molécula de un animal, entonces tu cuerpo lo va a agarrar mal. Todos los quiméricos, recuerden, infliximab, rituximab, estos dos, sobre todo, son quiméricos. Entonces, su efecto adverso no son los mismos como adalimumab, golimumab y etanercept. Estos tres de acá, que ven, no dan tan frecuentemente anafilaxia. Ahora, no porque es humano y tú eres humano no te da anafilaxia. Sí, te puede dar. Pero lo más frecuente sería que infliximab, rituximab, que son quiméricos, claro, son quiméricos, pueden tener efecto adverso, anafilaxia. ¿Sí? Entonces, los biológicos, pero no anti-TNF-alfa, ¿cuáles son los que no atacan TNF-alfa? Rituximab, anakinra, abatacept, tocilizumab, ¿ok? Tofacitinib, ¿ok? Estos son los ejemplos de que no son anti-TNF-alfa. Recuerden, doctores, tenemos biológicos que también son DMARDs. Tenemos DMARDs biológicos que no atacan el TNF-alfa, pero tenemos biológicos también, biológicos no anti-TNF-alfa, o sea, que quiere decir que pueden atacar CD20 hasta los linfocitos B, o la otra es que ataquen el linfocito T, o la otra es que ataquen al receptor del JAK, ¿no? Entonces, aquí lo pueden se dar cuenta de eso. Anakinra, su efecto es contra la interleucina 1. Abatacept, contra el linfocito T. Rituximab, ustedes los conocen muy bien, anti-CD20. Tocilizumab, contra la interleucina 6. Tofacitinib, contra el receptor JAK. Recuerden que todas las interleucinas actúan en un receptor, y todo ese receptor se llama JAK, JAK-STAT. Entonces, tofacitinib lo que hace es bloquear que las interleucinas actúen ahí. Entonces, muy buen medicamento. Pero no se considera en primera acción porque estos medicamentos son realmente costosos, ¿sí? Muy bien, entonces, de los inhibidores de la TNF-alfa, tenemos los biológicos. ¿Cuáles? Infliximab. No importa si es infliximab, golimumab, etanercept, todos van a ir directamente con el TNF-alfa. La diferencia es, uno va a atacar el anticuerpo y uno va a atacar el receptor. Todos los que terminan en sept significa en inglés que van a atacar el receptor. Todos los que significan en AV, MAP, significa que van a atacar directamente al anticuerpo, ya sea la IgM que está afectando a la enfermedad o la IgG que está afectando a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ese es el receptor TNF-alfa. Vean, es el receptor TNF-alfa. Aquí está el TNF-alfa actuando en su receptor. Entonces, una de dos. Podemos bloquear que el TNF se une aquí. Entonces, estamos bloqueando su receptor. Entonces, ¿cuál es el fármaco? Podría ser etanercept. ¿Sí? Y la otra es, si bloqueamos como tal el anticuerpo que se le va a pegar aquí, en este caso debería ser adalimumab, por ejemplo, que bloquea el anticuerpo del TNF-alfa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el TNF-alfa, ¿ok? Y lo que hace, por ejemplo, infliximab es unirse específicamente a la proteína del TNF-alfa, ¿sí? Se une, ahora va a evitar que se una a su receptor. Por ejemplo, eso es lo que hace infliximab, un anticuerpo quimérico, ¿sí? Anti-TNF-alfa. Por ejemplo, aquí tenemos otros. Vean aquí cómo está el TNF-alfa, ¿ok? Ese es el inhibidor, ¿ok? Por ejemplo, aquí puede ser infliximab, adalimumab, se une a la proteína específico del TNF-alfa. Entonces, ya no lo va a atacar, ya no va a atacar. Entonces aquí, este TNF ya no va a poder unirse a su receptor en específico. Este es otro ejemplo. Son los TNF-alfa. Aquí está el etanercept. Vean aquí lo que hace el etanercept. Bloquea que se una a su receptor. ¿Ok? El TNF-alfa. ¿Sí? Ese adalimumab, el etanercept. Ese es el etanercept. Vean cómo bloquea
se una a su receptor del TNF-alfa, es adalimumab, ¿ok? Bloquea la proteína del TNF-alfa, ¿ok? Todos, al fin y al cabo, te dan el mismo resultado, pero la diferencia es que uno actúa diferente. Uno actúa en su cuerpo, en la proteína del TNF-alfa, y la otra es que actúa en el receptor del TNF-alfa, ¿no? Entonces aquí tenemos el abatacept, el primer anticuerpo monoclonal, pero no anti-TNF-alfa. Esto lo que hacen es evitar la coestimulación de los linfocitos B. Esto lo que hacen es bloquear la interacción o la coestimulación de los linfocitos T. ¿Ok? Recuerden que los linfocitos T producen memoria. Entonces, ¿qué hacen? Bloquean la interacción CD28, CD80, CD86. CD80 también lo pueden encontrar como B7. Todo eso es a nivel de las células APC. Eso quiere decir que no va a haber una correcta presentación de antígenos. Entonces, ¿cuándo podemos dar abatacept? Abatacept lo pueden administrar a un paciente, por ejemplo, que no responde al methotrexato, pero el hígado no está dañado, y en vez de usar otro DIMARC eh, no biológico, que es un no biológico, pues abatacept es una buena opción, ¿no? Por ejemplo, tenemos el methotrexato, que es un antimetabolito, y abatacept sería el otro anticuerpo, ¿no? Abatacept sería el anticuerpo monoclonal que se agregaría como tratamiento, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, las infecciones es el efecto más frecuente que tienen los anticuerpos monoclonales, también incluidos los glucorticoides, pero recuerden que es el mismo mecanismo que tienen estos medicamentos, es el por el cual te da infecciones, ¿no? Como se pueden dar cuenta, si no hay APCs, ¿quién va a presentar los anticuerpos? Si no hay APCs, ¿quién va a presentar los antígenos? Pues nadie. Entonces, se pierde ese estímulo, entonces ya no hay células presentadoras de antígenos, entonces el cuerpo no va a agarrar memoria, por eso tiene riesgo de infectarse. Ahora, no todos los pacientes que usan abatacept van a tener riesgo de infectarse, pero me refiero a que hay ciertos candidatos que sí van a tener riesgo de tener infecciones, ¿no? No todos, pero sí que tener en cuenta que lo acelera el riesgo de infección, ¿sí? Esto probablemente ya lo vieron, ¿ok? Esta es la coestimulación, ¿ok? La coestimulación se refiere que tanto el CD28 y el CD80 interactúan, ¿ok? Entonces lo que hace aquí es que se va a bloquear. Entonces, la primera señal normalmente en una célula, linfocitos T, tienen que actuar con su MHC, o sea, la molécula de histocompatibilidad. La segunda señal es la activación, que es básicamente activar el linfocito T para que el linfocito T agarre memoria y empiece a replicarse y empiece a clonarse, ¿sí? Que todo esto ocurre en el ganglio linfático, como lo vimos en la primera unidad. Ahora, si hubiera una mala respuesta o no hay una respuesta, por así decirlo, en la primera señal se le conoce como anergia, ¿no? Que eso lo vamos a ver más en especialidad tipo 4. Entonces, vean cómo el ganglio linfático posiblemente produce más, en este caso, más linfocitos, ¿ok? Y eventualmente los linfocitos van a la memoria. Tenemos diferentes linfocitos. Tenemos los que son efectores y los que son de memoria. Los efectores que son los citotóxicos, los de memoria serán los TH, los CD4, ¿sí? Entonces, ¿qué hace abatacept? Pues bloquea el CD28 y el CD80, específicamente el CD28, ¿ok? Bloquea la interacción que tiene el linfocito T, ¿ok? Con la APC. Por eso mismo el paciente tiene riesgo de desarrollar infecciones, ¿no? CD28, como se pueden dar cuenta ahí, ¿ok? Se bloquea la coestimulación del linfocito T, ¿ok? Años de edad, tiene reumatoide, y ya comenzaba la terapia con abatacept en combinación con un DIMAR convencional, ¿no? Los DIMAR convencionales se refieren a los fármacos que no son biológicos, ¿ok? Que sí modifican la enfermedad. Por ejemplo, metrofexato es un DIMAR no convencional. Dice que en la primera semana del tratamiento con abatacept desarrolló fiebre y fatiga. En examen se sospechó una posible infección. Pues ya sabemos cuál fue lo que ocasionó eso, porque el paciente no tiene células presentes de antígeno, por así decirlo. Y abatacept, su mecanismo de acción normalmente es inhibir la interacción de CD28 y CD80, ¿sí? 86. No es un anti-TNF alfa, porque ya lo vimos. Por ejemplo, de los anti-TNF alfa sería adalimumab, ¿ok? La interleucina 6 es el tocilizumab, ¿ok? Inhibidores de la fosfolipasado será glucorticoides, y los inhibidores de la fase S serán metrorexato, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, lo descartamos y nos quedamos con interacción CD28 y CD80, 186, que es la coestimulación de los linfocitos T. Este es básicamente un resumen de lo que viene en el libro de Katsun. Realmente lo que me interesa es que sepan acerca del abatacept. Hay muchos fármacos, pero abatacept es el más importante con relación a esos, que se ven aquí en esta imagen, ¿no? Claro. El rituximab ya lo llevamos a ver. También es un anticuerpo quimérico, o sea que sí que sus efectos adversos, aparte de infecciones, también sería anafilaxia, pero como se pueden dar cuenta, no todo el mundo lo presenta, pero en caso de que lo presente, es por esa explicación que les acabo de dar, ¿no? Que es quimérico, ¿sí? Que tiene una muestra animal, ¿ok?
Su mecanismo de acción ya lo vimos, ya lo hemos mencionado bastantes veces. Creo que este es el anticuerpo monoclonal que hemos mencionado más veces durante las clases. Es un inhibidor del CD20 en la superficie de los linfocitos T, en la superficie de los linfocitos B, ¿ok? Tiene efecto antiinflamatorio, como se pueden dar cuenta, eso es debido a que, pues como se va a dejar de producir anticuerpos, debido a que las células plasmáticas aportan CD20, los linfocitos B, pues, ya no va a producir más anticuerpos, entonces ya no hay va a haber menos inflamación. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta aquí también, es que las indicaciones de terapia combinada con metrotexato, ¿no? O sea, el metrotexato no lo dejamos fuera, ¿sí? Metrotexato siempre va a seguir. O sea, no puede ser que el paciente tenga rituximab, tenga abatacept, tenga adalimumab y no utilice metrotexato. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que hacer es prolongar los efectos antirreumáticos. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal, pero este no es quimérico, este es completamente humanizado. Su mecanismo de acción, ¿cuál es? El tocilizumab es bloquear la interleucina 6, que también está despierto en las inflamaciones, tanto agudas y crónicas. ¿Ok? El tocilizumab lo que va a hacer es bloquear la interleucina 6, entonces la interleucina 6 no va a actuar y bajar la inflamación, como se pueden dar cuenta. De los efectos adversos, pues sería riesgo de tener infecciones, okay, virales, bacterianas, etcétera. Y es secundario a que, como la interleucina 6 es una interleucina que actúa a primera instancia como una interleucina de las que intermedian respuesta innata, pues se va a desaparecer esa interleucina. Entonces, el paciente va a estar desprotegido por ese lado, ¿no? Indicaciones, cuando ocupamos combinar un DIVAR con otro, metrotexato, en casos severos, en caso de que falla alguna respuesta con relación a un tratamiento, pues esa será una gran opción, ¿sí? Tocilizumab. Aquí tenemos todos, solo nos falta mencionar el último, que es el tofacitinib. Como se pueden dar cuenta, estas son las interleucinas que están en la inflamación involucradas. Eso ya lo vimos en la primera unidad. El tofacitinib es el último fármaco DIMART que vamos a ver. El tofacitinib lo que hace es bloquear la señalización de los JAKs. Recuerden que los JAKs son todos los receptores que tienen las interleucinas. O sea, que existe la 1, la 2, la 3, la 4, TNF-alfa, todos ellos utilizan JAK para que funcione la interleucina. Entonces, si bloqueamos los JAKs, pues las interleucinas no van a actuar, las citocinas no van a funcionar. Entonces, será una muy buena opción el tofacitinib, ¿sí? El problema, ¿cuál es? Es que tiene metabolismo hepático, ¿ok? Puede interactuar con un montón de medicamentos, ese es el problema. Y como se puede interactuar con todos los demás, no hay tantas como interacciones con mayores medicamentos, pues. Pero el tofacitinib interactúa con muchos medicamentos, entonces también hay que tener en cuenta que por eso no es tratamiento de primera elección, ¿no? Ok, entonces como las interleucinas protegen el cuerpo, imagínense bloquear el lugar donde actúan, entonces pues el paciente va a tener riesgo de tener infecciones, ¿no? Este medicamento es muy, muy fuerte, por así decirlo, y no se recomienda combinar con otros STIMARTs, por así decirlo. Pero metrexato es una buena opción para combinar, ¿sí? El JAK es un segundo mensajero, probablemente lo vieron en el primer semestre. Lo que hacen los JAKs normalmente es esperar a que la citosina llegue, pase por la membrana, y el JAK se une a su molécula de STAT. Y la molécula de STAT se va a romper y va directamente al ADN y va a ser la función de la interleucina que quiere, ¿no? La señal que quiere, ¿no? Es interleucina 6, produce fiebre, igual que la interleucina 1, entonces va a modificar el ADN porque los JAKs van a entrar al ADN y va a generar ese estímulo, ¿no? En el ADN, la señal que tiene que ser. Ven aquí cómo la JAK, ¿ok? Recluta a las moléculas de STAT. Los dímeros de STAT pasan por el ADN y ahí va a generarse más respuesta inflamatoria, ¿no? Así como se pueden dar cuenta. No importa qué interleucina sea, todos actúan por este mecanismo. Tanto interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, TNF-alfa, todos actúan de esta misma manera, a través de los mecanismos de JAK-STAT, ¿no? De la señalización de JAK-STAT. Entonces, por eso es bueno bloquear esta señalización. ¿Por qué? Porque podemos frenar la inflamación desde la raíz, ¿sí? Entonces, bueno, no importa qué tipo de fármaco se utilice con relación a los biológicos, o sea, no importa qué tipo de biológico utilice, o sea, me refiero a rituximab, etanercept, tofacitinib, que lo acabamos de ver, tocilizumab, no importa cuál sea, siempre hay que pedirlo un estudio previo, ¿ok? Por ejemplo, el test de la tuberculosis, ¿ok? Y pruebas para VIH, hepatitis. Hay que saber si el paciente no tiene una de esas enfermedades. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se va a inmunosuprimir tanto que el paciente va a tener riesgo de presentar algunas de esas infecciones o las otras reinfecciones, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, ¿cuál es el mejor candidato? Pues el candidato que no tenga ni tuberculosis, ni tenga hepatitis C, ni hepatitis B, ¿no?
Entonces, si el paciente tuviera esas condiciones, pues realmente se revalora y se ve si requiere o no este tratamiento, ¿sí? Entonces, las ventajas de los biológicos es, con recuerdo a los estudios aleatorizados doble ciego, eh, disminuyen bastante los signos y síntomas, los biológicos, los anti-TNF-alfa, por ejemplo. Funciona siempre mucho mejor si los llevas confinado con metrotexato. Si lo dejas solo, sí funciona, pero no le va tan bien a comparación de un paciente que tiene metrotexato. Por eso metrotexato es de ley siempre iniciarlo. Su única contraindicación sería, pues, hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, por último, este es el caso clínico. También se trata de un paciente con artritis reumatoide, probablemente. Tiene los datos de una artritis reumatoide, más de 6 semanas, dolor interfalanges proximales, muñeca, rodillas, bilateral, ¿ok? La paciente dice que ha tenido un dolor de estómago y todo esto es secundario probablemente al tomar un medicamento para el dolor. Ella no sabe cuál, probablemente estuvo tomando un AINE y está generando úlcera péptica. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el indicado para la terapia farmacológica de elección en caso de confirmarse dicho diagnóstico? Metrotexato. ¿Ok? No hay que iniciar metrotexato si el paciente todavía no tiene confirmado el diagnóstico. Tienes aquí una paciente de 40 años de edad con artritis reumatoide. ¿Ok? Aquí, ¿por qué los pacientes en tratamiento con anti-TNF-alfa tienen mayor riesgo de infecciones? Bueno, esto ya lo hemos visto y también lo platicamos, porque los anti-TNF-alfas debilitan el sistema inmunológico. ¿Ok? Recuerden que el TNF-alfa son de las primeras interluciones que padecen la respuesta innata, ¿ok? Tanto en la inflamación aguda, ¿ok? Como en la crónica. Se mantiene la crónica, pero en la aguda son los primeros que actúan. Entonces, cuando el paciente tiene mucha inflamación, entonces imagínense perpetuar todo ese ciclo. Entonces, lo que tenemos que hacer es frenar todo ese ciclo. Muy bien, entonces, hasta aquí dejamos el tema.